Hola, almas reencarnadas, seres en tránsito y fans del misterio astral. Muchas gracias por acompañarnos a un capítulo más de tu canal Spoiler del Más Allá. Hoy nos acompaña una hermosa mujer que vivía muy tranquila hasta que el universo la emparejó con un medium. Días después pasó de ser la novia a ser un portal, de terrenal a interdimensional. Con ustedes, la cofundadora de 44 Arcángeles, la jefa de la Escuela de Mediums del Perú, y hoy por hoy es una medium poderosa también. Con ustedes, la bellísima Fiorella. Gracias, Beli. Bueno, ya me han hecho una fama en los programas con esto de la jefa, la jefa. Ahora algunas personas me escriben y me dicen, bueno, ¿usted es la jefa? No. Y bueno, gracias por las palabras, gracias por la invitación, por este espacio que estás, bueno, están promoviendo todo tu equipo con mucho amor para poder Sí. dar información a las personas sobre este mundo paranormal, sobre toda la parte espiritual, que es un misterio para muchos, ¿no? Es verdad. No, nosotros también te agradecemos de poder brindarnos esta mañana para poder estar con nosotros en este canal. Y yo, como siempre, quiero empezar preguntándote, ¿quién es Fío hoy en día? Wow. Amplio. Bueno, la verdad es que mi vida me ha llevado por distintos rubros y hablando de la parte profesional, porque si habláramos como persona, bueno, soy una mujer muy dedicada, soy una persona muy apasionada por lo que me gusta. Esta parte del mundo espiritual llegó a mi vida con José Antonio Ujú. y sí, literal, cambiaron muchas cosas. Yo inicialmente no dejaba de creer porque tuve muchas confirmaciones y para los que han visto el podcast número 1, hablamos sobre toda la parte de cómo nos conocimos, las confirmaciones que me dio José Antonio. Y a mí me parecía increíble que existieran personas así. Claro Rara. que, claro que en ese momento no sabía de que iba a existir 44 arcángeles, o sea, no fue algo premeditado, Ujú. no lo teníamos en mente, tampoco lo de la escuela, y tampoco sabía en ese momento que se podía desarrollar. Sí. Como muy bien ahora ustedes saben, y toda la Sí. escuela y los alumnos, sí. Vamos a desarrollar ese tema así de poco a poco porque quiero que todos conozcan tu historia, ¿no? Porque tú realmente antes eras, no creo que hayas sido escéptica, pero por lo menos no tenías mucho conocimiento de esto, eres una persona común y corriente como nosotros y de pronto ahora eres una gran medium, Exacto, yo era ¿no? corriente. Sí. Era común y Y corriente. corriente. La verdad es que yo he sido una persona, hay gente, bueno, como tú, Corriente cuando como te yo. entrevisté, no me malinterprete. Ah, Cuando broma. yo te entrevisté en el programa, vayan a verlo, aunque no sé cuál es el programa. En ese programa, Ujú. tú me decías, no, pero yo sentía esto, yo tuve esta sensación cuando estaba en mi casa y me pasaban cosas y yo decía, a mí nunca me pasó nada. Ujú. Sí. Pero la verdad es que cuando yo era muy chica, hablando de a los 2 años, por ahí, Ujú. yo recuerdo que tenía mucho afán porque veía sombras pequeñas y buscaba mucho dormir con mi mamá o con mis papás porque tenía miedo. Ujú. Y eso sí te puedo decir que es lo más guau que me ha pasado. Lo más Unas paranormal. sombras pequeñitas, eran sombras, siluetas, Ujú. y yo tenía miedo de ellos. Sinceramente, ¿por qué? No lo sé. Y yo en ese momento manifesté que alguien me había pisado el estómago. Entonces ella me decía, ella Ujú. está asustada porque en ese entonces yo sentía, pero no, sí sentí que me pisaron el estómago. Entonces me Oh, pisaron el estómago. Ya digamos que esa ha sido la experiencia más cercana al paranormal. mundo paranormal, ¿no? De ahí en adelante he vivido en una casa de mis abuelos en Cusco, una casa muy pesada. Ujú. Entonces era normal que sonaran las cosas, era normal que las puertas se cerraran, que se apagaran las luces. Para esto mi papá era el más valiente, porque le decía, Ujú. no, tranquilo, yo voy a ver qué es, qué fue. No, nadie, pero todos sentimos que la puerta se abrió y que se Ujú. cerró la puerta, pero cosas así. Ujú. Entonces, de que existía este plano espiritual, de que podría haber comunicación de los espíritus y ese tipo de cosas, Ujú. a mí me quedaba claro que Ujú. sí era una realidad, pero no sabía que había más cosas, ¿no? Y esto Ujú. de poder recibir mensajes de ellos, esto de los arcángeles, de los ángeles, de los guías, Ujú. o bueno, de los extraterrestres, ¿no? Que para mí eso sí fue como que un destape eh, De conciencia. de conciencia. Yo entiendo cuando las personas
probablemente digan, ay, pero será cierto lo que está diciendo, estará Ujú, diciendo nada. Porque en el programa muchas veces me ven a mí hacer canalizaciones, responderle sus preguntas, ujú. a veces son canalizaciones de fallecidos, ¿no? ¿Y a qué te dedicabas antes de tomar o de tener la mediunidad o de conocer la mediunidad y tomarlo ya como parte de tu vida y también de tu trabajo? Bueno, yo estudié, bueno, esa es la parte profesional, ¿no? Yo estudié en el norte. Bueno, la verdad que desde muy joven yo terminé el colegio y estaba muy acelerada con el desarrollo profesional, porque yo tenía mucho afán con eso. Ujú, Entonces terminé la universidad y con las mismas empecé a trabajar. Entonces yo me dediqué una pequeña parte a un trabajo, unos 3 años, y después me metí a hacer redes de mercadeos y lideré equipos grandes en redes como 9 años, y ujú, fue justo ahí que nos conocimos con José Antonio, ¿no? ujú, Entonces yo tenía una mentalidad muy práctica, muy pragmática. He sido siempre una mujer muy estructurada, muy de ujú, enfocarse en las metas. Y cuando nos conocimos con José Antonio, fue curioso porque el motivo fue otro, fue por temas profesionales, ujú, pero en realidad empezaron a fallar los switch de la luz en el departamento donde estaba y eso jamás había pasado. ujú, Entonces, no sé por qué y yo dije, mira, en vez de preguntarle a cualquier persona, yo atiné en escribirle ahí a él y ujú. contarle. Y, y él me dijo, dame un ratito, voy a ir a ver. Y yo dije: "¿Cómo que va a venir a ver si está en otro lado?", y estaba en la computadora, ¿no? Ajá, Y me empezó a describir lo que había en ese momento en el departamento, que eran mis familiares, ujú, ¿no? Mi abuela, mi tío me dio detalles, nombres, la forma de su rostro, todo. O sea, yo dije: "No, guau, son ellos", ¿no? Y yo te juro que desde ese entonces le pregunté hasta el día de hoy. Yo lo tenía seco. ¿Y cómo así? ¿Cómo se aparecen? ¿Y tú los ves? Pucha, o sea, en realidad él me decía: "No quiero que te asustes", porque creo que el temor que él tenía ujú, era decir: "Pucha, este va a pensar que estoy loco, va a pensar que estoy loco y se va a asustar", pues, ujú. ¿no? Y que se va a asustar, pero no, mi atención fue mucho mayor, y yo dije: "A ver, cuéntame más, ¿y qué te dice? ¿Y qué quiere? ¿Y cuál es el mensaje?". Y esa fue, digamos, lo que empezó, el día que empezó a mostrar todo esto de la parte espiritual, ¿no? Pero esas primeras veces que él te comentaba que ve o que veía a tu familia, todavía no eran pareja, eran No, no, no. solamente amigos. Éramos amigos. Ujú, Como te digo, yo hacía redes de mercadeo todavía ahí. ujú, Él estaba con la agencia de marketing digital y nosotros después de 2, 3 meses empezamos una relación. ujú, Pero en esa, digamos, la segunda reunión que tuvimos, porque la primera fue, almorzamos, que en la segunda, o ujú. sea, él prácticamente fue para darme los mensajes de estos familiares. Y ahí te No, enamoró. no, yo me asusté porque, claro, la primera vez, imagínate, no fue como lo que ustedes ven, que nosotros nos quedamos con los ojos cerrados y te damos mensajes, no. Ujú, Esa vez fue que él entró en un trance completo con escritura, o sea, con psicografía, ujú, y yo decía, y él me decía, mira, si pasa algo, tú, tranquila, porque yo voy a regresar, y yo voy a regresar en sí. No, y yo ese rato estábamos, pues, solos y él él simplemente entra en trance, ujú, tenía unos crayones y unas hojas y me dio los mensajes ahí, ¿no? ujú, Y ahí me dijo: "Tú tienes una casa en Cusco, es una casa", me la describió a detalle, es una casa de 2 pisos, hay un ente muy peligroso allá, entonces, tengo que ir a sacarlo. Y ujú, yo, pues, para esto, y yo: "¿En serio?". Y sí, o sea, la casa era muy pesada y fue creo que la primera vez para él que hizo una limpieza de casa desdoblado. ujú. Y bueno, fue increíble. Yo estaba muy asustada, recuerdo esa vez. Yo le conté a toda mi familia, yo tengo un amigo que sabe hacer esto y bueno, que va a venir. Para esto que mi familia siempre ha sido muy mística, Ujú, porque viniendo del Cusco creía mucho en esto de las limpiezas de casa. Mi mamá visitaba mucho estas personas que leen la coca, que leen la carta. Entonces, sí, había mucha creencia de este plano espiritual, ¿no? Y se hizo la limpieza con éxito, pero esa noche yo no dormí. De verdad, yo no dormí pensando en lo que podía pasar, y si se manifestaba algo, y la casa era pesada, de por claro. sí era una casa pesada. Luego de ese episodio, esa casa se llega a vender. Mira, no se podía vender hasta ese momento. Pasaron unos meses y se pudo vender la casa, ¿no? Sí. Cuando él te confesó que tenía todas estas habilidades, ¿te asustaste o qué fue lo que pensaste?
No, yo no me asusté, yo le preguntaba más, yo le decía, ¿cómo así? Lo ¿Cómo lo ves? explotaste. Por ejemplo, y era como que, y por ejemplo, ahorita que estamos caminando, ¿tú ves algo? No, porque todos es como que, pregúntale si ve algo. Y yo digo, claro, ahora digo, no, qué pesado. Pero en ese entonces decía, ¿pero ves algo? ¿Y cómo los ves? Y él me decía, no, no todos se ven bonitos y eso, ¿no? Pero cuando mi papá fallece, ya fue distinto, porque con el fallecimiento de él ya había una intención muy profunda de querer conectar con él, Ujú, de querer verlo después de nuevo, ¿no? Y que te siga diciendo los mensajes. ujú. Y él me decía, no se ven siempre muy bonitos, ¿no? O sea, tú no siempre vas a ver a un espíritu de la manera como tú quisieras ver a una persona. A veces se ven deformes, no deformes, sino desfigurados, dependiendo de cómo hayan dormido, perdón, de cómo hayan fallecido. Ujú, Y bien, o sea, yo le preguntaba todo, o sea, no me asusté. ujú. Pero cuando él me dijo que habían espíritus en mi casa, yo pues salía a la sala y decía: "¡Ah! ¿Será que acá están? Y bueno, ¿y cuándo se van?". Y a veces les hablaba. Ujú. Y yo le decía: "Bueno, abuela, ¿qué fue? No, o sea, ¿quieres que te ayude? ¿Cómo hago?". Bueno, yo di los mensajes que ellos daban y se fueron tranquilos, ¿ah? Pero sí insistí mucho a que mi papá diera los mensajes a sus hermanos, que era lo que quería mi tío. Pero no me asustó el hecho de saber que ellos estaban conmigo, Ujú. pero no los dones que él tenía, ¿no? Le Claro. preguntaba mucho, pero sí no es tan fácil para una persona que está desconectada de esto Ujú, o no conoce, digamos, creer rápidamente de que existe, de que se pueden manifestar. Bueno, a mí la manifestación de los espíritus fue tan impecable, ujú, con tantos detalles, porque se dio a conocer cómo falleció un tío mío, que fue un misterio porque él falleció de una manera, digamos, poco convencional, volando. Él estaba en la Fuerza Aérea y transportaba a un grupo de personas, y la avioneta se cayó en la selva y se perdió el rastro, así, ujú, simple. Ellos fueron a buscarlo, nunca lo encontraron. Entonces él contó cómo había sido todo eso, o sea, qué había pasado antes, ¿no? ujú. Y eso, por ejemplo, a mí me impresionó. Claro, Me ¿no? impresionó porque me dijo el año, me dijo Ujú. cuántas personas iban en la avioneta, o sea, me dio todos los detalles y yo ese mismo día lo llamo a mi papá y le digo, me ha dicho de que es de esta manera, tal año, y me dijo, sí, así fue, o sea, Ujú. tal cual, así fue. Entonces, ¿quién en su sano juicio que recién te conoce va a tener comunicación con todos tus Claro. familiares que ni siquiera yo he conocido? ¿Él conoció? Así que ahí. Y en las noches me decía, ha venido aquí. Pero eso sí, ay, no es así, me acuerdo una vez a las 12 1 de la mañana, acá hay alguien que se llama, y me dio el familiar de tíos, ¿ah? Ajá. Y de una fallecida, que solo que como yo la conocía con un apodo, no la sacaba ese rato. Al día siguiente yo le pregunté a mi papá, ¿quién es fulana de tal? Ya. Y él me dijo, ah, es tu tía tal que falleció y tú todavía eras muy chiquito, tú todavía no nacías, ¿no? Entonces él conoció a gran parte de mi familia fallecida. Él conocía más familia tuya que tú Sí, misma. sí, 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 sí. Sí, entonces por ese lado yo no iba a dudar, pero la conexión con el arcángel Miguel, que Ya. ha sido muy misteriosa al inicio, no es tan fácil decir, ah, yo puedo hablar con los arcángeles y te puedo dar mensajes, Ujú. porque las personas dirán, ¿y es que fue? ¿No? O sea, ¿de dónde salió esto? Exacto. Entonces yo le decía, ¿y cómo los ves? ¿Y qué? ¿Se aparece así nomás? Y luego, ¿cómo así? Lo decía, ¿cómo así, no? Al inicio. Y sí, él me dio confirmaciones. Al inicio, Fío, tú eras quien administrabas y veías la parte contable de 44 Arcángeles. ¿En qué momento tú decidiste desarrollar la mediunidad? ¿Fue José Antonio quien te impulsó o ya fue algo nato porque ya estabas viviendo con una pareja que obviamente es un canal abierto? No, olvídate, no fue así. Se fue dando, porque Sí. para esto nosotros teníamos, ese año que nace Arcángeles, teníamos pensado en explotar la agencia de marketing digital que José Ujú, Antonio ya la llevaba trabajando años. Yo en ese entonces, si mal no recuerdo, también estaba trabajando en mercados financieros, estaba haciendo trading ujú, y también me metí al mundo de las inversiones. ujú, Y, o sea, nació de la nada. Esa vez me acuerdo que por alguna razón dejó de funcionar la publicidad que estábamos pensando hacer para lanzar una campaña del servicio que queríamos dar. ujú. Y como no teníamos nada que hacer, y junto con ello él me decía, cada vez veo más espíritus y no sé qué mensaje quieren y hay un montón aquí. Y yo le dije, bueno, pues te hago una entrevista, ¿no? Tú das a conocer tus dones
y vemos qué pasa. Ujú, Y así empezó. Entonces, cuando arranca todo esto y ahí él me dijo, se llama 44 Arcángeles, o sea, como les digo, nada fue ujú. premeditado. Probablemente para algunos digan, ay, se habrán inventado, habrán quedado entre ellos. No, no fue así, porque en la grabación yo le pregunté, ¿y esto cómo se va a llamar? Y él me dijo, 44 Arcángeles. Y después de allí en adelante empezaron a venir muchas personas que querían sesiones. Ujú. Después empezó el tema del despertar de los maestros con alumnos que querían aprender a desarrollar sus dones, y yo estaba tras bambalinas porque veía toda la parte administrativa, Ajá, ¿no? exacto. Y los programas los hacía José Antonio solo. Ujú. Y Sí. mientras ustedes preguntaban y él contestaba, pues yo me quedaba ahí mirando o mirando, la verdad que viendo toda la parte técnica de la Ujú. transmisión, pero no tenía, digamos, ese impulso interno de, no, yo también quiero, o sea, tenía mucho temor, digo, ¿y si la friego? Y él me decía, no la vas a fregar, y si les digo algo y no es de verdad, y si me equivoco, o sea, todos los temores que puede tener una persona nueva pasaron por mi Sí. cabeza. El hecho de, para mí es una responsabilidad darles respuestas. Ujú. Entonces yo digo, ¿cómo le voy a dar una respuesta? Y si me equivoco, y si no soy yo, y si es mi mente, porque hay gente que dice, pero ¿cómo Los sé si no pads. es mi mente y si es el espíritu? Sí. Entonces empezamos a hacer talleres, Ujú, talleres grupales. Inicialmente hacíamos constelaciones espirituales y estas constelaciones eran hermosas porque las personas venían a romper con algunos problemas o patrones familiares, ujú. recibir mensajes de fallecidos, conocer guías espirituales, mensajes angelicales, etcétera. Y dentro de las personas que participaban, José Antonio me ponía a mí Ujú, para que yo también practique. ¿Te das cuenta? ujú, Y claro, o sea, hacía las clases, las meditaciones, pero todavía yo no me lanzaba a hacerlo. ujú. Y inicialmente yo daba algunas respuestas muy simples, ¿no? ¿Qué ves? ¿Blanco o negro? ¿De qué tamaño? Tal o tal, o sea, con opciones para que sea mucho más fácil la canalización, que inicialmente es lo que se recomienda para una persona que empieza, ¿no? Ujú. Y poco a poco fue que yo me fui involucrando un poco más hasta que él me dijo, hagamos el programa juntos. Y yo le digo, sí, no, o fue porque tú no pudiste, algo así fue. No, no, hazlo sola, me dijo, hazlo sola. Yo después empiezo, no, él me dejó haciendo solo el programa, Te entonces aventó a la piscina. yo les di todas las respuestas, me sentí bien, me sentí en confianza, pero sí entiendo a una persona nueva que empieza en esto, Sí. que antes no tenía nada de conocimiento, y poco a poco también mejorando, ¿no? Hicimos varias giras al extranjero, una de ellas fue a México y esa gira sí trajo un cambio en mí. Por eso la estoy mencionando, ¿no? Justamente a eso iba. Creo que ahí fue donde tuviste tu canalización más fuerte. Sí, ¿Y podrías contarnos, por sí. favor? Cuando hablamos de canalización, la canalización es la forma como la persona recibe el mensaje, ¿no? Por eso Ujú, llamamos canalización. Y en ese momento, mis canalizaciones eran respuestas en base a palabras y ujú, emociones, ¿no? Hay distintas formas, algunos canalizadores ven luces, escuchan ruidos, no, bueno, en mi caso no iba por ahí, hasta el día de hoy no va, por ejemplo, con colores, ujú. pero empezaron a mostrarse imágenes y yo dije, no, eso para mí fue como que, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que nos habíamos expuesto a mucha energía porque el grupo era grande. No Ujú, sé si habíamos atendido más de 50 personas. Hicimos 3 viajes, estuvimos en 3 ciudades y habían casos fuertes de brujería. ujú. Yo canalicé al arcángel Miguel y al arcángel Rafael y la canalización de los arcángeles, por decirlo así, esa fue la diferencia, porque la energía del guía era una energía tan potente que suspendía tu cuerpo. O sea, hasta ahora lo recuerdo y era muy fuerte al punto que yo le dije a uno de las personas de los participantes, por favor, apúrate, porque ya me estás preguntando lo mismo y como la energía me suspendía, yo Ujú. sentía que es como cuando te estiras y te empiezas a estirar, Guau. pero ya la energía como que ya me tenía muy estirada, por Ajá, decirlo así. sí. Eso fue una diferencia en cuanto a energía al tipo de mensajes, Ujú. porque también me pasó con una señora que nunca me dio preguntas, ¿no? Qué raro. Bueno, algunas personas se ponen nerviosas, no te preguntan, ¿no? Sí. Y ella, me acuerdo, se quedó callada. Entonces me dijo, quiero hablar con mi guía espiritual. Ella se quedó callada. Entonces el arcángel Miguel me empezó a mostrar imágenes, imágenes, imágenes. Y yo le dije, bueno, yo veo la imagen de un arcángel Miguel, hay una iglesia, o sea,
fue la primera vez que se manifestaban las imágenes como cuadros, ¿no? ¿No? Como cuadros, ¿no? Los que ya ven imágenes me podrán entender. Y ese fue como que digamos, un nivel más. Yo siempre voy a decir que la canalización siempre va a tener una evolución, ¿no? Siempre Exacto. podemos dar mejores mensajes, con más exactitud, con más detalles. Pero fue esa la experiencia que, digamos, me sacó de la zona de confort y empezamos a atender ya las sesiones juntos y los programas ya aparecía yo Lo que dando pasa es que tú respuestas. te has vuelto una clarividente 10 de 10. Tú no tienes fallos, por lo menos de todas las canalizaciones que yo te he visto hacer o te he oído, Ay, gracias. no hay fallas en tus clarividencias. ¿Tienes otra anécdota también de canalización, algo que te haya impactado? De una canalización que yo haya hecho, las de México fueron las más fuertes para mí. Ujú. Porque los casos eran muy fuertes, o sea, eran personas que también estaban expuestas a brujerías, brujerías de verdad, porque acá en Perú las personas suelen echarle digamos, la culpa a sus problemas diciendo es la brujería, ¿no? Pero Ujú. en ese momento sí habían casos muy fuertes y, y yo sentí incluso, ahí está, había una mujer que tenía brujería. Entonces, cuando una persona canaliza digamos, a los entes, y no, ni siquiera lo canalicé a los entes. Ella me dijo: "Puedes canalizar a este hombre", y ese Ujú. hombre le había mandado un trabajo a esta señora. Yo empecé a recibir los mensajes del hombre que había mandado a hacer la brujería. Entonces, a lo que iba es que esta persona estaba acompañado de demonios o entes malignos, ya por Ujú. decirlo así. Y sentir la energía de esas cosas no es muy agradable. Entonces, poco a poco yo sentí cómo se empezó a entumecer. Mira, ese sí es una de las más fuertes para mí. Yo sentí cómo las manos se me empezaron a entumecer y poco a poco se hacía como garrita. Se dobla. Ya, se Oh. empezó a hacer como garrita y yo Ujú. sentía cómo empezaba a entumecerse poco a poco el brazo y Ujú. empezaba a subir y todo eso. Al punto que yo le dije, llámale a José Antonio, le dije a la mujer, llámale a José Antonio, ya llámale por favor, porque yo no sabía ¿Cómo qué salir? hacer. Ajá. No me asusté porque yo digo, me van a poseer, porque nosotros hacemos nuestro sello de protección, estamos protegidos por los arcángeles, pero ese momento yo no sabía cómo reaccionar a esta, Claro, ¿no? O sea, es que era como algo que nuevo también. sí, o sea, Ujú. era algo nuevo. Entonces, algunos dirán, ¿y tú cómo te das cuenta que es un ente maligno? Ujú. Primero, yo particularmente los veo como sombras oscuras Ujú. y también muestran como ojos rojos, como caras, ya. Esa es mi interpretación, porque yo sé que hay otros mediums que sí los ven con cachos, los ven distintos. Yo no, o sea, espero que no tenga más detalle, pero sí caras, ojos, eso. Entonces yo dije, no, 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 esto no está bien, no está bien. Y sí, ella, me acuerdo que te llamó y me dijiste, bótalo, ¿no? Entonces, bueno, hice las inhalaciones y después dejé de canalizar a este hombre, porque también se puede Ujú. canalizar personas vivas y él estaba vivo, ¿no? Bueno, está vivo. Y esa fue la experiencia más fea, o sea, sentir los entes Ujú. a ese nivel, porque no es que en Exacto. Perú no haya sentido personas que tienen carga negativa, pero no de esa manera. Wow, qué No, difícil, no de esa manera, qué porque eso de difícil. que se te entumezca la Ajá. mano a ese punto, Estabas tomando la forma, ¿no? De este ente, quizás. yo he visto alumnos, Ujú. yo he visto alumnos que su expresión de rostro cambia y que la forma de las manos también cambia. Son muy pocos los que han llegado a hacer una canalización de ese tipo. Ujú. Bueno, yo no le voy a decir de que soy una persona que hace una canalización este, mm, al punto de no darme cuenta, Ujú. pero sí sentí y no era chévere, pues, ¿no? Fío, ¿y qué dones has desarrollado? Mira, la clarividencia es un don que fue muy impulsado por José Antonio, te diré. Porque al inicio, no, como todo nuevo en la vida, tú no sabes si al 100% tú eres capaz de hacer eso. Ujú. Entonces él me decía, no, tú puedes. Y él me ponía a prueba todos los días. Entonces, como me preguntaba todos los días, hasta el día de hoy, es mi práctica Al intensiva. inicio Porque tú él le me dice, preguntabas todo a ver, y él me dice, a ver, te voy a preguntar. Y yo, porque inicialmente yo le preguntaba ajá, todo. sí. Entonces él dejó de responderme.
Y eso es lo que yo le digo a algunos alumnos, no te puedo responder porque te voy a hacer la tarea y vas a dejar de practicar. Sí. Y bueno, él me empezó a preguntar y siempre o sea, todos los días, siempre me pregunta algo. Y empecé a canalizar también personas vivas, ¿no? Entonces, Guau. la clarividencia, la canalización, recibir mensajes de fallecidos, pero Ujú. me gusta mucho, no sé cómo, si tiene algún término especial, recibir los mensajes de las personas. ¿Podría ser telepatía eso de ahí? Claro, o sea, podríamos llamarle leer la mente de Ujú. personas vivas, ¿no? Y ¿Psicometría quizás también o no? Cuando agarras la psicometría no sabes. o sea, no la he perfeccionado. Ujú. Cuando he recibido mensajes son mensajes escritos y yo he psicografiado mensajes de mi papá. Ah, ya también Y ya entraste a ese ¿ya sí, tienes pero ese don desarrollado? no del todo, Ajá, porque no es que lo practico siempre, ajá. pero cuando yo siento la necesidad de querer escribir o practico, Ujú. también lo recibo así. Entonces, eh, Sí. bueno, sí, la verdad que la psicometría es que la verdad que como José Antonio está a mi costado, tú vas a decir: "Oye, pero a comparación", ¿no? A comparación de él, yo digo: "Pucha, yo no sé si a ese nivel", porque él ha hecho unos dibujos impresionantes y todo eso, Sí. ¿no? Lo que sí te puedo decir es que la canalización de fallecidos mejoró muchísimo. ¿Y en qué momento Y del de día guías también. en qué momento del día ustedes practican más? Bueno, durante el día, en el almuerzo a veces, antes de dormir también, a veces él me dice: "A ver, una pregunta", pero es que esas preguntas, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy quedándome dormida, es distinto, de alguna manera es Sí, distinto. ¿como que entras en Me trance? empieza O a venir más mensajes, más rápido. sí. Entonces, él me pregunta por A, y viene B, y viene C, y así. Entonces, hasta que ya me estoy por eso yo le digo: "Pregunta rápido, porque me voy a quedar dormida". Y me empiezan a llegar mensajes, ¿no? A mí me gusta mucho, pero él me dice: "Tienes que lograr tener esa tranquilidad, ese equilibrio emocional, esa vibración Ujú, para que durante el día, con todo el ajetreo, con toda la bulla, ujú. también logres que sea así. No es tan sencillo, pero digamos que en el almuerzo, a veces cuando estamos trabajando, él recibe un mensaje y es como que me pregunta a mí y es como que constantemente, al punto que mira, cuando está mi Ujú. familia también me preguntan mucho por personas vivas, no tanto por fallecidos. Y recuerdo que mi mamá estuvo acá hace como un mes y me decía: Ujú. "Quisiera preguntarle a tu papá algunas cosas", y yo dije: "Guau, para que llegue a ese punto mi mamá", Ujú. porque para ella no fue tan fácil, creer al 100% en los mensajes, a pesar de que ha tenido un sinfín de confirmaciones, ¿no? Ujú. Y minutos antes del temblor que tuvimos acá, el temblor más fuerte, yo estaba recibiendo los mensajes de él por Ah, y hubo psicografía. hace poco. Sí, sí, sí. Uy. Estaba recibiendo todos los mensajes y cuando empezó a temblar, yo sabía que no iba a ser terremoto Ujú. porque él me decía que no iba a ser terremoto también y porque ya lo había dicho. Pero ella se desesperó y empezó a gritar, y yo dije: "Pucha, hasta ahí". Pero sí, imagínate, estábamos desayunando y yo estaba recibiendo mensajes. Entonces, como que se ha vuelto una práctica muy normal. No busco un momento especial, mis velas y me voy a poner en modo zen, no, 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 porque Ujú. es muy complicado para una persona buscar un espacio, y más para alguien que está entre que sale, entras, trabajo, ¿no? En Exacto. la vida cotidiana, yo creo que se puede hacer en cualquier momento donde tú puedas concentrarte Ujú. y practicar. Eso, mi pregunta iba casi relacionada a ello, ¿no? ¿Cómo cambió tu relación con tu familia o con tus amigos cuando se enteraron que ya estabas desarrollando esas habilidades? Ay, no. Con mis amistades, bueno, yo la verdad que, de lo que tenía una vida muy social, Ujú, con la pandemia y el fallecimiento de mi papá, yo empecé como que a cerrarme más, digamos, en mi círculo cercano, en mi familia, bueno, José Antonio, y como que no tenía mucho contacto con amistades. Pero, cuando salió el podcast y demás, habían personas que sí me preguntaban. ujú, Yo recuerdo una vez en una reunión con unas amigas del colegio, ujú. a mí se me dio por hacer un comentario y no lo recibieron bien, porque hablaban de una compañera que el esposo una vez se casa, em, le dio como un infarto respiratorio y entra en coma. Y el hombre hasta el día de hoy está en coma, pero tendrá Ujú. pues 6 7 años en coma, ¿ya? Ya. Y yo dije: "No, no", es que le digo: "Pero él lo siente todo, él está desdoblado", dije yo. Entonces,
ellas todas fue como que se voltearon y se empezaron a mofar y a burlar, que, "Ay, que cómo vas a creer en eso, que cómo que se va a desdoblar, que no sé qué". Y yo Ujú, le digo, pero claro que existe. Y como José Antonio estaba ahí, ujú. yo le digo, por ejemplo, él se desdobla. Y como que todas fue como que, ¿no? Están Y locos. empezó las preguntas, Ujú. nunca empezó un idiota que empieza a hacer preguntas Para para mm, burlarse, porque no, bueno, no todos creen, la verdad. ujú. Y la verdad que ese día yo me sentía como que bien, pero yo soy una persona muy competitiva y es como que me da cólera cuando hay cosas que yo decía, pero ¿cómo van a pensar de esa forma? Pero en fin, ¿no? Entonces Ujú, como que cuando estamos en contacto con alumnos, con personas que vienen a la comunidad solas, ujú. son personas que entienden esto, entonces tú te sientes Sí. como que en confianza, como que manejamos el mismo lenguaje, Ex pero cuando tú sales y ya una persona X, tú le hablas de esto, probablemente o piense que estás mal de la cabeza Ujú, o que estás loca o qué sé yo, ¿no? O que se ujú, empiecen a mofar. Pero yo recuerdo que José Antonio le dio unos mensajes a una amiga mía ujú, de una clarividencia, de un novio que iba a tener. Y ella me dijo a los meses, oye, ¿te acuerdas que José me ujú. dijo? Y yo le digo, bueno, yo no me acuerdo, pero él se debe acordar. Y me dijo, sí, pero sí. De hecho, a los 2 meses fue así, yo conocí a este hombre y tal. Entonces, de ese grupo hay dos o tres que sí creen. Y ella, al menos bueno, si ella llega a ver esto, se va a dar cuenta de quién estoy hablando. Ella sí tiene dones también y comparte también, ¿no? De hecho, también es parte de la comunidad. Pero al menos ella Ujú. por debajo, ¿no? Me dice, yo no quiero hablar de esto delante de todos, me dice, ¿no? Entonces me lo dice directamente a mí porque sí ha tenido manifestaciones paranormales Ajá. y como que yo prefiero actuar de esa manera, al menos con amistades, ¿no? Ujú, Porque no te voy a venir a hablar de algo que tú no quieres, ujú. ¿no? O que simplemente hay gente que se incomoda, ¿no? Sí, ni tratar de convencer también que Mm. esas habilidades se pueden desarrollar, Sí, ¿no? no, o sea, si simplemente no cree, entonces la información no es para ellos. Y con mi familia, yo recuerdo que cuando mi papá fallece, José Antonio me dice, tu papá quiere darles mensajes. Ujú, Entonces él vino para el entierro y ese día nos juntamos, él entró en trance completo y dio mensajes, ¿no? De mi papá, que fue un buen rato, como una hora, creo. ujú, Todos le preguntaban cosas. Pero claro que inicialmente tú puedes recibir, pero a ver, interioriza el mensaje. Es como ujú, que tú creas, ¿no? Que creas realmente que el mensaje es del fallecido, a pesar de las confirmaciones, ¿no? ujú. Yo siento que para ellos no fue muy fácil creer que este mundo existe, la verdad, al menos para mi mamá, porque me decía, ¿y qué me quiso decir yo? Ma, no le digas la misma pregunta, o sea, hasta ella debe estar aburrido, o sea, de estar respondiendo lo mismo. Y mi hermano era igual, pero mi hermano tiene dones súper, súper potentes. Y con el fallecimiento de él, se empiezan a despertar dones. Por ejemplo, mi mamá tiene unos dones muy fuertes. O sea, yo le digo, pero tú debes estar feliz, le digo, si tú sientes todo lo que yo todavía no siento. Pero ella, por ejemplo, tiene miedo, se asusta porque me dice, he sentido a tu papá. Y él estaba acá, es más, me ha jalado la cobija, o sea, ay, sí. Y yo le digo, pero ahí está, esa es la confirmación, ¿no? Ujú. Pero siempre le queda algunas dudas. Entonces yo le dije, mira, si es que tú vas a seguir dudando, no te respondo, pues, ¿no? Y poco a poco ya como que fueron asimilándolo, no lo ven, no se Ujú, asustan, no lo ven mal, al contrario, me preguntan más cosas, ¿no? Entonces yo claro. practico mucho con mi mamá, le digo, dame nombres de personas vivas que yo no conozca y yo te empiezo a decir, y pregúntame lo que quieras. Y ella me pregunta cosas, ¿no? Personales o tal vez temas laborales, ¿no? Para tener cuidado y ya. Ujú. Entonces ella recibe sus confirmaciones. Tú practicas todo el día, por lo que veo, Sí, sí, practico. Me gusta estar en acción. siempre dándole al don, ¿no? Claro. Para mejorar, porque yo siento Sí, que siempre hay un paso más, ¿no? Que siempre exactamente. podemos recibir el mensaje de alguna manera distinta, ¿no? Sí, qué importante es esa la práctica. Particularmente eso de recibir los mensajes. Por ejemplo, ella me dice, pero ¿cómo lo ves? Ujú, ¿Cómo los ves? ¿Cómo lo identificas? ujú. Y a mí, cuando se me presenta una persona, bueno, cuando es una persona viva o fallecida, no es que me muestren su cuerpo completo, sino es como que a veces me muestran los zapatos, Ujú, el pantalón, las caderas, el cabello, o sea, son ujú, como que puntos que probablemente son o que destacan mucho de la personalidad de ellos ujú, o que les gusta mostrar. Porque también tenemos una alumna ujú. que su mamá también yo la canalizaba y yo le decía, a tu mamá le gusta mucho su cabello porque me muestra el cabello y es muy arreglado y me decía, a ella le encantaba su cabello. Mm.
¿no? Y usa un color de labial muy fuerte, pero eso era como que, es como que tú imagines Ujú. una persona agarrando su cabello con un labial muy fuerte, o sea, cosas así. Me Mm, muestran Partes del partes de cuerpo, su cuerpo. claro. Ajá. O imágenes de lo que le gustaba hacer, quizás, ¿no? O imágenes de lo que Ajá. le gustaba hacer. Sí, pero también ven el futuro. Por eso es que algunas personas te dicen, no, eso así no era, así no pensaba, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que también pueden darte un mensaje a futuro y tú no lo estás viendo o Ujú, tal vez no te acuerdas de eso. ujú, Puede ser que no te acuerdes y también algo que no quieres aceptar. sí. Y nos pasa mucho con personas que tú les dices mensajes de sus padres, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ellos creen que saben todo al 100% de la vida de sus padres, pero pueden haber cosas que tú no sabes, ¿no? Todos tenemos, no sé, secretos, puntos que no queremos dar a conocer. Al menos mi papá fue un hombre muy discreto. Nosotros no sabíamos mucho de la vida de la familia, ¿no? O sea, siempre guardaba muchas cosas. Ujú. Lo único que no supe aprovechar fue el contacto, no el contacto, por decirlo así, pero el interés continuo que él tenía de conocer más sobre de los ETs, de los extraterrestres, de los ovnis, de los ángeles y todo este mundo que yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo no le hacía caso, la verdad. Nadie le hizo caso en vida, la verdad. Pero, o sea, cuando él estaba en vida, ¿sí les hablaba que podía ver a estos seres? Él contaba una experiencia que tuvo muy joven Ujú, de que vieron una nave ujú, en la hacienda. Entonces ellos estaban a caballo y vieron la nave pasar y la vieron con todos sus hermanos, o sea, ujú, mis tíos. Y él contaba mucho eso. Entonces él creía mucho en esto de las estrellas, en que hay vida más allá, y se ponía mucho a ver videitos de estas cosas, ¿no? Al punto que cuando él fallece, yo recuerdo que imprimía muchos documentos y dentro de los documentos había uno que decía, Dios existe y bueno, un montón de interpretación científica, no religiosa, ujú, y no es porque él no era creyente, porque era bastante creyente, era católico y era muy pegado a la religión, ujú. pero él creía que los ángeles eran extraterrestres. Ah, él tenía Sí, esa sí, sí, creencia. sí, él creía que los arcángeles eran extraterrestres y que Ujú, eran seres iluminados. Y este escrito, esta impresión, era prácticamente de una persona ujú, que había visto unas energías caer y que eran, o sea, empezó a describir ujú. como que, digamos, a los arcángeles, pero él decía que venían del cielo, ¿te das cuenta? Entonces yo dije, wow, ¿en qué momento mi papá veía todo esto? Pero ver Discovery, History Channel de investigaciones y todas esas cosas, eso sí era algo que Mm. a él le apasionaba, pues, ¿no? Y ahora que tú ya tienes esta habilidad de poder conectar con él, quizás en algún sueño lúcido o quizás o mensajes a través de José Antonio, ¿te habla también de esa experiencia ovni, de los contactos que ha tenido con ellos? Inicialmente, o sea, inicialmente con el fallecimiento, los Ujú, mensajes no iban de la mano de ese lado, ujú, porque como recién fallecía y había mucha tristeza de por ujú, medio, era más para saber cómo es, aunque yo le preguntaba mucho, ¿pero dónde estás? ujú. ¿Y qué estás haciendo? Le preguntaba yo. Y él me decía, eh, nunca me reveló todo. Ujú, Hasta el día de hoy no me revela todo, la verdad. Y después de que ya estábamos con 44 arcángeles y la escuela y todo ujú. eso, bueno, dejé de preguntarle a José Antonio, pues, por qué me daba los mensajes. Y yo tuve una visita muy bonita que fue empezando nomás 44 arcángeles. Ujú, Y yo cada vez que lo recuerdo fue como que estuvieras viviendo el momento, lo vi, lo abracé. Y yo le digo, ya te pude abrazar porque yo no lo pude abrazar antes de fallecer. Él entró en coma, estuvo en UCI, no lo ujú, podía tocar y así estuvo 2 semanas y después falleció. mm. Entonces fue un poco, aunque duró un tiempo así, para mí fue brusco porque es como que hoy hablo contigo, mañana entras en coma y Ya no así, te veo. punto. Entonces yo me quedé mucho con eso de no abrazarlo y en esta visita yo lo abracé, es más, tenía toda la descripción con la que él se fue, o sea, de la manera como él se fue estaba, ¿no? Ujú, Así lo vi, con su celular, con ropa con la que yo recuerdo que le gustaba y se ponía y eso, ¿no? ujú, Y después los mensajes de los CITES sí nos ha dado, ujú, pero ya conforme íbamos avanzando también en la escuela, ujú. él me dice que no me puede decir todo. Me dice, mira, tienes que practicar más. Mira, él me dice eso, que Ay. estudie y que practique más. Yo le digo, toda mi vida estudia, toda mi vida estudia. No, pero sí, él me dice eso, que estudie y que practique más,
pero sí me deja videos. Ujú. O sea, me deja videos como que de History Channel. Y Señales. tú dirás, ¿cómo? O sea, yo no veo History Channel. O sea, es raro que en toda la paleta de información que tengas te salte un video de History Channel. Y hayan sido 2 veces. La segunda, esta última nomás que estuve canalizándolo, él me dijo, hay un video que te estoy dejando. Yo digo, ¿en serio? Entré a History Channel y el primer video fue. Y me dijo, vas a tener todas las confirmaciones, te vas a dar cuenta si es. Y sí, ¿y sabes por qué? Porque en el video hablan de Enoch. Y mi Ya. papá tenía una fijación con la historia de Enoch, ¿ya? Con la historia de Enoch, cómo se lo llevaron al cielo y esto de los arcángeles y Ujú. tal. Ya. Él tenía una fijación con eso. Entonces menciona en Enoch y yo dije, ya, este es el video. Porque él me dijo que me iba a dar las confirmaciones. Siempre te anda dejando así, ¿no? Y Me señales. da señales. Ajá. No, pero no me hace la tarea, porque él no me dice, Ujú. estoy aquí. No, Ujú. no me dice eso. Tú siempre nos cuentas la historia de que en tu casa tienes una radio y se enciende. Y esa radio creo que era de tu papá, ¿no? Mi suegra me regala la radio y es una radio que tiene Suegra. pinta antigua, pero es nueva. Ya. Y es de estas radios que funcionan con batería Ujú. y también a corriente, pero yo cuando la dejo con la batería y se va la batería, Ujú. es que empiezan a manifestarse con la radio. Y es tu papá. Y es él. Mira, varias veces ha sido él. Ujú. Porque han sido momentos, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo el cumpleaños de mi hermano este año. Ujú. Yo estaba aquí y es como que mi mamá me llama Sí. y el rato que yo veo que entra la llamada, Ujú. la radio se prende. ¡Pum! Entra la llamada y la radio se prende. Entonces yo le dije, ma, este es un mensaje para mi hermano. Este es un mensaje para Orlando, que mi papá lo está saludando. ¿Y por qué? ¿Y qué dice? Que no sé qué. Y digo, no, le digo, simplemente que es una confirmación porque se ha prendido la radio. Y también una última que me pasó, cuando estoy sola siempre hay manifestaciones, la verdad es esa, ¿no? Eso, cuando José Antonio no está en casa, ¿qué cosas te suceden? Siempre hay manifestaciones. Mira, cuando empezó 44 Arcángeles, fue extraño. Yo estaba en la computadora, yo tenía un florero pequeño con un par de flores y había un rollito de papel Ujú. en la mesa y tenía la ventana, digamos, a unos 3 metros con así de espacio para que entre el aire. O sea, era imposible que desde ahí entre una ráfaga de viento y me mueva las flores. O sea, Ajá. las flores se batieron, como si tú tendrías acá un ventilador Ujú. y las flores se batieron. Y el papel también. Y yo dije, ¿qué? A ver, yo dije, a ver, muévete otra vez. Eso es lo que yo dije, muévete otra vez. Y lo volvió a hacer. Ay, no te creo. Se empezó a batir, perdón. Y Ajá. también las hojas se empezaron a mover. Y yo dije, oye, ¿en serio no? A ver, otra vez. No, ya, después ya no fue otra vez. Pero yo siento que esas manifestaciones eran de mi papá. También me pasó Ujú. una que estaba cocinando. Yo tenía el aceite, bueno, uso muy poco aceite, pero Ujú. tenía este aceite de botellita y la tapa saltó así, ¡puc! Es como que tú una tapa que está pegada, o sea, Ujú. enfrascada, porque las tapas no es que estén encima, ¿no? Sino están Enroscada. enroscaditas Ajá. o están a presión, saltó, Ujú. ¡puc! Y saltó la tapa. Y yo ese rato me puse a reír y yo dije, ¿qué es esto, no? No te pasa ya de asustarte, tú te ríes. Sí, 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 yo me río y yo dije, no, ¿qué es esto? Seguramente es mi papá. Y la última que me pasó, pero sé que es él, porque yo estaba pensando en, me acuerdo en que yo le digo, pa, una confirmación, una confirmación. Mira, entré a la sala, ahí estaba la radio, Ujú. entré a la cocina y yo dije, en mi mente, ¿no? Dame una confirmación. Y en esa, ¿qué habrá sido? Segundo, se prende la radio. Así fue, o sea, yo dije, ¿qué? O sea, tan rápido, o sea, yo lo pensé y se prendió. O sea, fue como que, pa, la respuesta, ¿no? Y él particularmente tiene esa habilidad que no es que todos los espíritus tengan que tenerlo, no todos Ujú. tienen la misma fuerza para manifestarse, pero él la tiene. Y Sí. con mi mamá también hay manifestaciones así de ese tipo, ¿no? Con olores. Por ejemplo, él con ella se manifiesta con olores. Conmigo no, porque ya de por sí yo a veces ya ni huelo, pero con ella sí. Ella me dice, ¿hueles? Y yo, no huelo. Y yo digo, ese es un olor espiritual, ¿no? Es que ese es un don también. Tú eres medium de manifestación, entonces, El porque medium de ajá. manifestación, clarividente, Psicográfica psicográfica, estamos ahí en práctica. y psicometría también, estás ahí por ahí. Psicometría también, porque cuando se me pierde algo,
quiero buscar, pero cuando ellos están, cuando los duendecitos empiezan a jugar, ya me Sí. hacen como que dudar porque yo digo, ya busqué ahí, Sí. ya busqué. Entonces ellos es como que desaparecen y aparecen cosas, pero ya le dije, por favor, ábrales, diles que no me estén jugando porque si no me hacen perder el tiempo, ¿no? Pero sí me pasó un par de veces con las cosas, ¿no? ¿Y has acompañado a José Antonio en algún caso de exorcismo? Exorcismo como tal, no, pero limpiezas de casa sí. O sea, él me dice, hay casos muy fuertes a los que no te voy a llevar, pero porque Okey. entiendo la lógica, ¿eh? Porque Ujú, él me dice, es como que si a ti te atacan, ujú. es como que una forma de a mí de frenarme, ¿no? Claro, Entonces es como claro. que él no quiere exponerme para que él pueda hacer el trabajo ya, tranquilo. Ujú, Pero a un exorcismo como tal, donde hayamos tenido que ir para retirar demonios de una persona, no. ujú. Pero limpiezas de casa donde han habido manifestaciones, sí. Limpiezas de casa feas, sí, con manifestaciones y eso sí. Mm, Pero ya lo llevaba con mucha tranquilidad, mm. la verdad. Estábamos en México y Daisy y yo estábamos en el segundo piso ahí peleándonos con fantasmas, vi una bruja, nos tiraban cosas, y mientras tanto Fío estaba en el muerto. Durmiendo. Ah, no, no pasaba nada. O sea, Cuando estábamos, esa limpieza de casa fue una casa muy, Muy o fuerte. sea, era una casa muy pesada en esta limpieza. Ujú. Pero ya de por sí, yo recuerdo que estábamos con Daisy y ella me dijo, esta casa tiene unas cosas muy feas. Ahora, yo no tengo el don de ver aún, pero sí te soy sincera, ya empiezo como que a sentir, es como cuando tú sientes que algo pasa o como cuando tú sientes que algo se arrima, esa sensación Ujú. ya se está manifestando en mí. Ay, mira, Ya, qué pero no es interesante. que yo te diga, sí, acá está y tiene esto y veo una sombra. No, o sea, a Ujú. mí me gusta ser muy sincera con la gente, pero Sí. sí he visto una sombra y de día lo he visto. O sea, yo recuerdo que estábamos con José Antonio en la sala y yo le dije, no, no, mira eso de ahí. Y él me dijo, ¿cuál? Y yo le digo, ¿no has visto eso que pasó? Y me dijo, no. Entonces, al punto que yo me acerqué a la ventana y todavía dudé y dije, ¿estaba acá? ¿Estaba afuera? No, no estaba acá. Y yo vi como una pequeña sombra con una colita pasaba y atravesó la pared. Ujú. Esa ha sido, digamos que la primera vez que yo veo así estando en vivo y en directo, no en trance, no dormida, porque dormida sí vi cosas que Ni incluso con la colita del ojo, ¿no? Porque algunos ven eso no ha sido con la colita del ojo, ujú, eso ha sido directamente, directo. pero con la colita del ojo a veces veo como si se movieran a cosas o quisieran Ujú. manifestar. Siento que son los duendes o los elementales también, Sí. porque abrió un portal en mi casa. Ajá, a eso justamente iba a preguntarte, tú has logrado abrir portales de abundancia, ¿no? Sí. ¿Puedes contar algunas experiencias que has tenido haciendo esto? Bueno, no fue algo, con lo que intencional vino, Ujú, digamos, el desarrollar eso de ahí. Pero, bueno, Daisy, que también es alumna nuestra, me ujú, comentó que ella, tenía la buena intención de ayudar de esa manera a sus clientes. ujú. Ella ve toda la parte agrícola y que sí habían tenido grandes resultados. Entonces le dije: "Pero ponlo en tu casa", le dije: "Ponlo en tu casa". Y ella me dijo: "Sí, ¿no?". Y le digo: "Claro, ponlo en tu casa". Y de paso, yo le pregunté a José Antonio, le digo: "Pero, amor", le digo, entonces, si se pueden abrir portales de protección, ¿por qué no abrimos un portal de abundancia y que Ujú. fluya? ¿No? Que fluya el Ahora, dinero. claro, la gente dirá, ¡ay, qué fácil, que me abra un portal para tener mucho dinero! ¿No? Pero Ujú, tampoco es, digamos, de esa manera. ¿Por qué? Porque te diré que yo he intentado abrir portal de abundancia, ujú, para algunas personas no me deja. Por alguna razón no me deja. Entonces, yo pedí permiso al arcángel Miguel ujú, para, abrir un canal, ahí está, un portal, un canal de abundancia ujú, en el departamento, y empezó a manifestarse la imagen de un árbol. ujú. Y junto con el árbol habían como unas energías pequeñas que para mí es como unas bolitas, parecen conejitos que empezaron, y yo decía, hay muchas de estas cositas que se están moviendo y también como haditas, o sea, son como puntitos que energías que se están moviendo. Ujú, Y él me decía: "Son elementales". Entonces empezaron a haber más manifestaciones de elementales a raíz de eso, de ese portal de abundancia, ujú. que también incluso lo quise abrir en el Cusco para, la casa donde estaba mi mamá. Ajá. Pero en ella fue distinto porque el árbol, o sea, también se mostró como un árbol, Ujú. no siempre es como un árbol, porque lo hice también con un cliente y no fue como un árbol que se mostró, pero este era un árbol de sanación para ella, Mm. porque yo veía como las raíces del árbol la envolvían con una energía blanca sanadora. Entonces, después de unos días yo le dije: "Ma, pues", le digo: "No ha pasado nada raro, no ha pasado nada raro", y me decía:
Bueno, no, ¿por qué? Me dice, no, bueno, porque he abierto un portal de abundancia y puede Ujú, que se manifieste de alguna manera el crecimiento económico o haya algo. ujú. Entonces, si estás buscando, este, hacer algún negocio, algo, hazlo y me cuentas. Y me dijo, no, sí, de hecho sí hay algo que está en camino, pero no te contaba. Y le digo, no, pues cuéntale, cuentas. Y sí, o sea, en realidad em, a ella le tenían un pago pendiente de su trabajo y que le dijeron que sí se lo iban a dar esos meses, o sea, muy cerca ahí. Y Mm, ella me dijo, ¿tú crees que sí me lo lleguen a dar? Y yo le dije, sí, le dije el mes. ujú, Y se lo han dado. Entonces ujú, yo le dije, mira, el portal es para las personas que siempre tienen la intención de crecer, de ujú. avanzar. O sea, sería también mentirle a la gente, no, ábrete un portal de abundancia, échate a la cama y duérmete y no hagas nada, y ráscate la panza, pues todos seríamos millonarios. Exacto, sí. Eso también te iba a Oportunidades aparecen, sí, eso sí. eso te iba a preguntar, no todos podemos abrir tampoco portales, ¿no? De abundancia. O A qué ver, creería yo que depende mucho de la energía de la persona, mm, de la confianza que también tengas ujú, y, y del enfoque, ¿no? ¿No? Porque siempre voy a decir, tú pídele a Dios, pero también ten fe en lo que estás haciendo y esa fe se tiene que manifestar con una acción, ajá, accionar con siempre. accionar, con avanzar. Entonces nosotros somos personas que, bueno, gracias a Dios nos entendemos en ese sentido, Ujú, porque somos muy trabajadores, entonces no estamos esperando a que caiga el dinero, o sea, siempre nos estamos renovando, estamos innovando, estamos viendo cosas nuevas para la escuela, para ujú, Arcángeles, o pensando en otros negocios también. No nos quedamos, digamos, a ver que caiga el dinero, ¿no? exacto, Pero es muy bonito esto de los portales de abundancia. sí. Y sí se manifiesta, ¿no? O sea, Ujú, nos vinieron noticias así inesperadas también. Entonces, bueno, digo, gracias al cielo por darnos una ayuda, ¿no? Pero sí lo pedí. Y también interesante. intenté hacerlo con unas amistades por ahí Ujú, y yo le dije a José Antonio, no puedo poner no lo puedo poner en el portal con ellos, me sale que no. O sea, es como cuando tú quieres entrar en contacto ujú. y tú le preguntas al Arcángel Miguel si es posible entrar en contacto porque sí pedimos permiso Sí, sí, y sí. ya me decía que no. O porque no es el momento de ellos o hay un tema de vibración Ujú. o simplemente no era el momento, pero no me dejaba. No te Ajá. dejaba. Entonces, siento que va a depender mucho de la persona y el que pone también mucho de la intención que tenga, ¿no? Mira, qué interesante. Y en cuanto a los viajes astrales, ¿has logrado hacer alguno de manera consciente? No, no Todavía todavía, no. pero sí te diré que la primera vez que intenté hacerlo mal, Ujú, sí se manifestaron cosas, o sea, es como que, bueno, una vez lo hice mal, una vez lo hice mal porque no lo hice con guía y ujú, después me di el tiempo de revisar las meditaciones, las clases, ujú, me eché y dije, ok, puse mi sello, la protección de los arcángeles y prácticamente yo dije, voy a dormir y a ver si me desdoblo. Y prácticamente no dormí, o sea, yo seguía viviendo, ¿no? ujú, Prácticamente estaba echada y digamos, lo que yo vi en el desdoblamiento, ujú, que seguí echada y cuando yo desperté, yo dije, no dormí nada, si no dormí nada, me la pasé aquí. Es más, vi a un espíritu con mucha nitidez en el ujú, desdoblamiento. ujú, Algo que tal vez así las personas que no tenemos el don de ver no lo podemos ujú, ver, pero yo vi claramente, porque es como que yo te diría que ahorita me voy a echar, ¿no? Me desdoblo y esté viviendo esta continuación aquí en este mismo espacio, pero estoy dormida aparentemente, ¿no? ujú. Y yo vi claramente que apareció un hombre, vi todos sus rasgos, era viejito, era bueno. Y yo dije, ¿qué es este señor? Y empezó a venir hacia mí. Ujú, Y yo dije, no, ese rato sí, yo me paré, el hombre también pasó por ahí y sentí que habían sido como que 15 minutos así, ujú. rapidito, rapidito. Yo dije, pucha, por eso dije, cuando regresé y desperté, dije, no dormí nada acá, no dormí nada. Veo la hora, 2 horas durmiendo. Todo. Entonces me di cuenta de Ujú. que sí me pude desdoblar porque la sensación es como si estarías viviendo este El momento. el momento, ese mismo Ujú, momento, pero que yo te diga que he decidido irme a este lugar y moverme en el mismo ujú. desdoblamiento, todavía no. Claro. Y todas estas habilidades que ya has aprendido y que estás aprendiendo, ¿lo usas más en temas de negocios? Sí, la verdad es que
Cuando arrancamos también la escuela, dijimos, ¿por qué no hacer un servicio empresarial para las personas que creen en esto Ujú. y que quieren apoyo de esa manera también? O sea, guía espiritual para el desarrollo de su negocio, ¿no? Y sí, pues gracias a Dios hemos llegado a tener contacto con clientes que le interesa, digamos, una consejería espiritual, ¿no? Ujú. Porque nos preguntan mucho sobre la clarividencia, o sea, de qué decisiones serían las más adecuadas, si estos socios, si estos proveedores, si estos clientes me van a jugar bien o no. Por ejemplo, esas son las preguntas que hace un empresario. ¿Me Ujú. conviene o no me conviene ese contrato? Este negocio va o no va, me va a traer problemas más adelante, Ujú. ¿no? Esta persona es sincera o no. Entonces, como que nos dimos cuenta de que había una necesidad que podríamos cubrir para las personas que creen y en realidad te diré que le hemos dado muchas confirmaciones también, Ujú. ¿no? De estas clarividencias. Y por eso es que es un servicio que lo seguimos dando, ¿no? Ujú. Tenemos un cliente que nos ama también, que le hemos dado también unas respuestas muy acertadas. Pero me gusta llevarlo a ese punto, ¿te das cuenta? Porque Exacto. las personas comúnmente pueden decir, no, pero eso de entrar, no está mal, pero piensan de que es para una persona que busca solamente una vida zen Ujú. y la meditación, que no está mal, pero nosotros también impulsamos a que las personas lleven este desarrollo de dones espirituales a su vida cotidiana. Ujú. Es decir, al desarrollo profesional, al desarrollo económico, obviamente la parte espiritual, también mejorar la parte psicológica, la parte física, ¿no? Exacto. Pero sí se puede y es muy interesante, porque imagínate si tú tienes dones Ujú. y puedes desarrollar tu clarividencia Ujú. a un punto que tú sepas qué es lo que más te conviene. Sí. Eso es muy interesante. Y claro que sí, si tú lo verías por ese lado, ¿cuántas personas quisieran ver cuál es la decisión que tal vez los acerca más? Ahora, con esto no te voy a decir de que los guías nos hacen la chamba, ¿no? Porque Sí. no es que nosotros no nos equivoquemos, ¿no? Ujú. Pero sí nos ayuda a tomar decisiones más acertadas, ¿no? Siempre pedimos ayuda. Te dan la guía siempre. Sí, te dan la guía. Exacto. O te Y dicen con quién, ¿no? Con quién te con quién podría, sí y con con quién quién no. sí, con quién te podría ayudar más. ¿Y Ajá. podrías contarnos alguna anécdota que hayas vivido con José Antonio desde que los dos ya, bueno, desde que tú ya desarrollaste los dones y ya puedes compartir eso con él? Quizás alguna anécdota graciosa, no sé si tengan alguna por ahí ¿Alguna que anécdota? recuerdes. Sí, bueno, las anécdotas con José Antonio son, por ejemplo, cuando yo estoy manejando, Ujú. él, yo le preguntaba antes de todo esto, ¿cómo es que tú ves? ¿No? Y él me Ujú. decía, yo los veo en la calle, así, acá que estamos, ¿no? Por ejemplo, se aparecen mucho ellos, ¿no? Entonces, cuando estamos manejando, él ve cosas. Y cuando yo manejaba, él me asustaba porque me decía, no, que no te pegues, que no sé cuántos. Entonces yo le decía, no, pero yo tranquilízate porque me vas a hacer chocar o me vas a hacer equivocar. Entonces, sí, él suele ver cosas cuando estamos manejando. Por eso yo manejo. Hay personas que dicen, Claro. ¿por qué no manejas? ¿No? Y él también tiene una clarividencia con respecto a ese tema. Ujú. Entonces, y también lo que fue muy gracioso fue que estábamos tomando un taxi y él le dice al señor, señor, párese allí donde hay un hombre, ahí donde está ese único hombre que está en la calle, ahí le dicen. Sí. Y el hombre le dice, no, señor, no hay nadie. Y le digo, cállate, le digo, no hay nadie. Le digo, no, señor, ahí donde están en las plantas esas. Le digo. Pero no, sí. O sea, sí nos pasa ese tipo de cosas o a veces él me dice, esta persona que está pasando va a fallecer pronto. Y yo, ¿cómo sabes? Porque veo estas energías negras que lo tienen encima, o veo cómo su cara cambia y me muestra como cara de Distorsionada. calavera, o como que cambia, él ve que las caras cambian, Claro. ¿no? O personas que están pasando, imagínate que estamos en un centro comercial, hay mucha gente. Ujú. No es algo que lo suele hacer porque él prefiere estar en paz, digamos, en tranquilidad, Claro. no activar su switch para ver ese rato, pero a veces sí me dice, esta persona por ejemplo, roba o esta persona ha matado gente. Incluso estábamos en el malecón una vez, era verano y un hombre estaba corriendo, ¿no? Y me dijo, este hombre es militar y junto con él está todas las almas que él ha matado. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, porque por alguna razón lo sigue. Lo siguen y es como que están con ellos, ¿no? La gente Guau. que yo me imagino en su trabajo, les ha tocado matar, bueno. Sí, exacto. Bueno, Fío,
Ya para terminar, ¿qué le podrías decir a aquellas personas que sienten que tienen esas habilidades o también a aquellas personas que no la tienen y quieren desarrollarla? ¿Qué les podrías decir? Es que sí la tienen, Ujú, la verdad. Todos decimos, yo no tengo algo raro, digamos, algo fuera de lo común, por decirlo así, no raro, pero es que sí la tenemos, solo que estamos tan metidos en el mundo del hacer, en nuestras cosas, ujú, ¿no? Digamos, en el día a día, y no nos damos cuenta de esos pequeños detalles. Esas personas que dicen, ujú, yo soy una bruja, por ejemplo, yo soy muy intuitiva. Ya, esas personas sí tienen un don, ujú, ¿no? Solo que todavía no le prestan la suficiente atención y sí se puede desarrollar. ujú. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, para aquellos que dicen que no tienen nada, sí tienen algo. O sea, la verdad es eso, sí tienen algo y lo pueden desarrollar. Para los que tienen don y quisieran ir un poco más allá, porque van a ver los dos lados. Ujú, El que dice yo sé todo y ya tengo algo, y el que quiere ir un poquito más allá, profundizar y crecer espiritualmente, ¿no? ujú, Entonces, si eres de los dos lados, de las personas que creen que tienen algo y de los que tal vez piensan que no, la escuela El Despertar de los Maestros es una gran oportunidad ujú. para el que tiene la buena intención de desarrollarlo y que está buscando tal vez respuestas, que está buscando trascender un poco más, ¿no? Ir un poco más allá de lo normal, lo convencional, conectar con la divinidad. Hay Exacto. personas que vienen con muchas necesidades, digamos, de encontrar un norte, personas que tal vez quieren conectar, como yo inicialmente, con un familiar fallecido, Ujú, pero ¿por qué se quedan y desarrollan sus dones? Ya no es tanto inicialmente por lo que vinieron, ujú. sino porque se dan cuenta que hay un mundo por conocer y Exacto. también hay mucho por desarrollar. Entonces, cual sea el motivo por el que vienen, acá tienen las puertas abiertas mientras sea buena la intención de querer desarrollar los dones, ¿no? Sí. ¿A dónde pueden ellos comunicarse para saber más de la escuela? Sí, nos pueden encontrar en Instagram y en YouTube, estamos como 44 Arcángeles. Tenemos un programa a diario en YouTube, también a las 9 de la noche, hora Perú, Colombia. Así que ahí nos pueden preguntar algunas cosas. Y también nos pueden buscar en www.44arcángeles.com/cursos para ver la información de la escuela Ujú. y .com para los que quieren ver toda la información de 44 Arcángeles. Ahí están los teléfonos, todo para que puedan contactarse. Fío, muchas gracias por habernos cedido esta entrevista muy A ti, Dani. interesante y darnos, Hemos divertido, nos hemos reído acá. de verdad que es muy interesante conocer a alguien que empezó, por así decirlo, siendo la novia de un medium y ahora es una medium poderosa. Así que Muchas gracias. muchas gracias y como siempre les digo a ustedes, yo los admiro bastante y les deseo todo el éxito del mundo Gracias, para Beli. ustedes en la parte personal y también en lo espiritual y en lo profesional sobre todo, Gracias. ¿no? Es que el éxito de la escuela es el éxito de nuestros alumnos. Así es. Y ellos ya han mostrado muchos resultados. Sí. Sí, qué gran mensaje. Muchas gracias, Fío. Y a ustedes también, muchas gracias por vernos y ya nos encontramos en un próximo capítulo. Muchas gracias.